Hola, ¿cómo están? En este encuentro vamos a trabajar de manera integrada el tema de la ludoteca escolar y el juego reglado. Son los temas que de alguna manera venimos abordando tanto en juego y desarrollo infantil como en producción de materiales y objetos lúdicos. Cuando pensamos la ludoteca escolar, la pensamos sobre todo como un concepto y entonces no se trata solo de un lugar para guardar objetos lúdicos, juegos, juguetes, sino que lo pensamos como un lugar que se transforma en la medida en que podemos habitarlo desde los modos de jugar, las formas de concebir el juego de los niños, de las niñas. Por eso decimos habitar el jardín de las culturas lúdicas infantiles. Pero para hacer posible eso es necesario enseñar y aprender a jugar porque el juego no se da por sí solo. Entonces va a haber un enseñar y un aprender de ida y vuelta. El docente hacia las niñas y los niños, los docentes hacia las niñas y los niños, y de los niños, las niñas hacia nosotros, nosotras. Esa doble relación es la que va a hacer que podamos ampliar nuestra concepción del juego y nuestras prácticas, nuestras formas lúdicas, ¿no? Cuando hablemos de juego, vamos a estar en este PowerPoint pensando en la concepción de Patricia Sarlé, sobre todo cuando ella habla de juego reglado, pero también vamos a sumar a la idea de juego los parecidos de familia, es decir, las expresiones artísticas, los entretenimientos, algunas prácticas predeportivas, ¿sí? Como formas de invitar a jugar o por lo menos a que el juego aparezca en la ludoteca escolar de los jardines de infantes. Entonces, recordamos Patricia Sarlé, ¿sí? Nos dice que los juegos reglados, se llaman así porque cuando aparece el juego aparece un espacio de libertad donde hay un acuerdo, un contrato entre las jugadoras, los jugadores, y ese contrato se sostiene o hace posible, sustenta un jugar, una acción, ¿sí? Esa acción va a tener cierta especificidad o se va a diferenciar en la medida que la regla de juego vaya condicionando y vaya permitiendo. Entonces, permisos y prohibiciones que de alguna manera entran en tensión y hacen posible el jugar. Así que para hacerle, todos los juegos son reglados, la diferencia está en lo que la regla rige. ¿Y qué rigen las reglas de juego? Si pensamos en los juegos con base simbólica, como ustedes vieron en juego y desarrollo infantil, el juego dramático por ejemplo, la regla rige un papel social, un personaje, se representa algo. Si pensamos en los juegos de construcción, la regla rige un modelo o un diseño que se está siguiendo o que se piensa producir. Y si pensamos específicamente en los juegos con reglas, lo que rige la regla es una acción específica y esencial que viene dada por la manera en cómo indica la regla que se tienen que usar los elementos, cómo tienen que comportarse los jugadores, aquellas cosas que no pueden hacer, cómo tienen que usar el espacio de juego. Y acá estamos pensando, por ejemplo, en juegos como una escondida, unas damas, un tatetí, ¿sí? Todo ese tipo de juegos donde la regla es tan específica que si desaparece, entonces el juego deja de ser lo que era. Se transforma en otro juego. Cuando pensamos en estos juegos con reglas, tenemos que recordar, sobre todo para el diseño, que los juegos tienen una estructura profunda, un núcleo esencial, que está representada en la diapositiva como el tronco, las raíces, las ramas de este árbol, y una estructura superficial que es la que le va a dar cierto ropaje al juego, una estética del juego, y está representada acá por las flores, las hojas, las mariposas. Entonces, cuando nosotros encontramos que los juegos tienen un núcleo esencial, podemos pensar que en las ludotecas es necesario, de alguna manera, descubrir ese espíritu del juego o el sentido del juego, ese secreto que esconde el juego,
y ofrecerlo para ser descubierto. Es decir, que en la medida que nosotros podemos comprender el para qué del juego, entonces podemos también comprender el sentido de la ludoteca. La ludoteca entonces, ¿no? Como decíamos al principio, no es solamente un espacio recipiente organizador de materiales para jugar, sino que es un lugar de encuentro, un lugar donde se realizan los derechos, el derecho a jugar, ¿sí? Y donde se construye identidad. Las ludotecas escolares, en la medida en que invitan a construir sentidos e identidad, lo hacen tanto desde ese espacio-lugar que ponen a disposición de las niñas, de los niños, lo hacen desde el espíritu de los juegos, como hablábamos recién, o del tipo de juego que instalan, o que proponen para ser jugados, desde los materiales y objetos que ofrecen, y desde las actitudes, el rol de los docentes o las docentes que están presentes en esos espacios. Entonces ya podemos imaginar que diseñar una ludoteca supone pensar en estos elementos. Podríamos preguntarnos entonces cómo esa ludoteca es un espacio donde se reciben a los recién llegados, cómo los recibimos. En ese sentido estamos pensando en los que ingresan al sistema educativo, cómo en esos espacios se comunica, qué se dice, cómo se construye identidad, cómo la ludoteca promueve el descubrimiento de sí mismo, de los otros, del mundo, el reconocimiento, el encuentro con las otras, los otros. ¿Qué acciones invita a realizar? ¿Qué acciones omite y cuáles prohíbe? Esto es muy importante, porque esas formas de jugar, ¿sí?, van a de alguna manera ir condicionando el clima, ¿sí?, de la ludoteca. Cómo invitan a crear y recrear situaciones lúdicas, en la medida que nosotros jugamos, volvemos a invitar a jugar, ¿sí?, transformamos las formas de juego, ¿no?, creamos y recreamos situaciones lúdicas. Cómo promueven en esa ludoteca o se promueve, si pensamos en los maternales, el juego sensoriomotor, pero también el juego simbólico, el de construcción, ¿sí?, o los juegos de reglas simples, ¿no?, ya pensando en las salas del jardín. Y también en estas ludotecas tenemos que pensar qué pasa con el material de juego, cómo ese material puede ser producido, cómo la ludoteca invita a producir. Fíjense que no es casualidad que estoy usando la palabra invitar tantas veces porque el juego es una acción libre. Cómo posibilitan las transformaciones del espacio, las ludotecas, es decir, que los chicos, las chicas puedan llevar las cosas de un lado al otro, modificar la distribución de los lugares donde se guardan los materiales. ¿Cómo facilitan la enseñanza del juego y el jugar? Las ludotecas es otra cuestión que nos podemos preguntar. ¿Cómo generan situaciones de enseñanza-aprendizaje? Es decir, en las ludotecas se enseña el juego, pero también las ludotecas, en el contexto del jardín de infantes, se enseñan otros contenidos a través del juego. Si nosotros queremos producir entonces o diseñar una ludoteca escolar, vamos a tener que prestar atención a diferentes elementos, a los objetos lúdicos, el material, los lugares de juego, los espacios de guardado de material. Si pensamos en los objetos lúdicos, siguiendo los criterios que venimos llevando a lo largo de la cursada, que ustedes están viendo también en Juego y Desarrollo Infantil, tienen que ser adecuados a la edad de los jugadores, tienen que estar disponibles, accesibles, ¿sí?, tienen que ser las chicas, los chicos, los que puedan ir y buscar esos materiales. Entonces tienen que estar tienen que ser fácilmente identificables, ¿no? Tendrán que tener rótulos, imágenes, los recipientes para que los puedan encontrar fácilmente. Desde el punto de vista estético, tienen que estar cuidados, tienen que ser atractivos. Cuando los chicos vean los juegos, tienen que tener esa sensación de, uy, quiero usar esto, quiero jugar con esto. Tienen que ser desafiantes, es decir, plantearnos de alguna manera un hacer que tenga sentido,
que nos ponga en un lugar que nos lleve a dar un paso más allá. Puede haber materiales que sean no estructurados y materiales estructurados. En el caso de que sean estructurados, es importante que superen los estereotipos, como están viendo en Juego y Desarrollo, como han visto en Cultura el año pasado, sobre todo los estereotipos de género, ¿sí? U otros tipos de estereotipos que hacen recortes del mundo o presentaciones del mundo eh, que no nos permiten pensarlo desde otros lugares que no sean los lugares que proponen, por ejemplo, los medios masivos de comunicación. Puede haber materiales o objetos de manufactura casera, artesanal, hechos por los niños, las niñas, por las familias, por las docentes. O también puede haber materiales de edición o racionalizados o industrializados, hay distintas formas de nombrarlo. Por ejemplo, en el documento que va a aparecer nombrado más adelante, que hace referencia a las ludotecas que Nación mandó hace algunos años, van a ver ustedes las imágenes de los materiales de juego, los juguetes son todos industrializados, racionalizados. Estos objetos lúdicos nos tienen que invitar a poner en juego el plano afectivo e intelectual, entonces nos tienen que invitar a sentir y pensar, como diría Galeano. Tienen que enriquecer la experiencia perceptiva, sensorial, táctil, visual, auditiva, etc. Tienen que promover una comunicación entre los jugadores, pero también entre cada jugador, jugadora y el objeto. Tienen que invitar a descubrir la diversidad de culturas lúdicas, entonces habrá objetos que hagan referencia a las culturas lúdicas más presentes en la vida cotidiana de las nenas y los nenes que van al jardín, pero también podemos invitarlos a jugar juegos de otras partes del mundo, juegos de otros tiempos, ¿sí? Otras representaciones del mundo que aparecen desde el juego y el jugar. Por eso que una de las cuestiones que estamos queriendo pensar, vamos a pensar un poquito más adelante, es la del juego sociocooperativo. Y como veníamos diciendo, estos juegos, estos materiales tienen que poder ser transformados e intervenidos por las niñas, por los niños. Un ejemplo sencillo, bloques de construcción pintados, por ejemplo, con pintura de pizarrón y que puedan ser intervenidos fácilmente con tizas por los niños. En ese caso, van a ver cómo el material de juego se transforma a cada momento, ¿no? Telas que puedan ser recortadas, atadas, pegadas de diferentes maneras unas con otras porque tienen abrojos para que ellos vayan produciendo su propio material para el juego dramático, por ejemplo. Bueno, y por último, y muy importante, estos objetos tienen que generar el deseo de seguir jugando, en casa, no solo en el jardín, también en casa. Entonces, si el juego no se acaba en el jardín, si el juego continúa en casa, porque hay objetos tan simples que ellos los encuentran en sus casas y pueden repetir las formas de jugar, entonces las culturas lúdicas infantiles se van a ir fortaleciendo, van a ir echando raíces. En relación con el material, y acá ya no pensamos ni en juguetes ni en juegos propiamente dichos, estamos pensando en aquellos materiales que podemos usar o para producir juguetes o para expresiones artísticas o expresiones predeportivas o para entretener. Los llamamos fungibles y no fungibles, es decir, que pueden durar poco, digamos, agotan, destruyen, tienen un uso que es irreversible y entonces una vez que lo usamos ya no nos sirven, o no fungibles, que son los que son más duraderos, se pueden reutilizar, etc. Los útiles escolares, las herramientas, a veces incluir herramientas sencillas, simples, siempre teniendo en cuenta cuestiones de seguridad, pero pequeños martillos o pinzas o
eh, tijeras que puedan utilizar. eh, y bueno, los materiales que como llamamos para juego motor o predeportivo, ahí incluimos todo lo que son las intervenciones en el espacio, eh, desde, no sé, si hay toboganes o hamacas en el jardín, o si, por ejemplo, tenemos colchonetas, almohadones, rampas, y bueno, obviamente materiales como pelotas, conos, sogas, etcétera. También hay que pensar en los lugares de juego, eh, porque los materiales se distribuyen y se utilizan en lugares específicos, eso también es parte de lo que podemos llamar la ludoteca, lugares que sean amplios, de libre circulación, habrá lugares internos y externos, siempre que sean seguros, eh, y en este sentido evitemos la organización por rincones, busquemos mejor organizar espacios donde se circule en torno a ellos o que puedan ser intercambiables, o a veces espacios donde no quede tan claro qué es lo que se puede hacer en ese rincón, en el sentido de que no sea específicamente el lugar, la mesa de tal cosa, ¿no? Eh, si bien nosotros podemos ofrecer al principio una distribución de materiales en ese sentido, a la medida que los chicos juegan los van transformando. Y hay que estar atento a esas transformaciones para poder ofrecer la próxima vez espacios que refieran justamente a esas formas de jugar o esas transformaciones que los chicos generaron jugando. Si habíamos puesto unos materiales que pensábamos que era para juego de construcción en un espacio y ellos lo llevaron hacia un espacio donde había materiales que pensábamos más para juego simbólico, bueno, tal vez la próxima vez podamos dejarlos en ese lugar porque ellos lo están usando de otra manera. Los espacios, igual que decíamos antes, atractivos y desafiantes como los materiales, modificables como decíamos recién, algunos espacios permanentes que tienen que ver con, como decíamos, espacios de parque o donde hay objetos que no se pueden mover, o porque hay estanterías o lugares de guardado que facilitan el armado del espacio cerca de ellos, y otros que serán más transitorios, que dependerán de las actividades que pueden ser ocasionales, que tengan que ver con ciertos momentos del jardín de infantes, entonces también se podrán dar. Como siempre, la estética que sea coherente con la de los materiales y que tenga que ver con una identidad que estemos buscando construir, producir. Por último, en las ludotecas necesitamos guardar los materiales, entonces tiene que haber espacios de guardado del material. También pueden ser internos o externos, hay materiales que pueden quedar guardados al aire libre, a la intemperie, y otros tienen que ser cuidados o protegidos. Igual que decíamos antes, habrá espacios de guardado, siempre funcionarán como espacios de guardado, y es importante que sean accesibles, que estén siempre disponibles. Y también habrá otros espacios que sean más versátiles, que puedan ser utilizados o ordenados según los criterios de los chicos, las chicas, o según la necesidad que tengamos en esa clase o en ese encuentro. Es muy importante que los recipientes se puedan identificar fácilmente, que los puedan identificar las jugadoras y los jugadores, que sean seguros y que sean resistentes. Y la coherencia estética con el espacio y con el material. Bien. Bueno, en esta última diapositiva hay, a modo de sugerencia, algunas páginas para visitar. Está Pinterest y hay para que puedan buscar ludoteca infantil diseño, ludoteca infantil arquitectura, ludoteca infantil ideas. Van a ver que hay algunos espacios que son increíbles, sorprendentes. A veces es difícil generar eso en nuestros jardines, pero sirven de inspiración y sirven como para imaginar horizontes, ¿sí?
Y hay una lectura complementaria que se llama Ludotecas Escolares para el Nivel Inicial, Fundamentación Pedagógica y Aspectos Organizativos, es del 2011. Si bien está pensada desde el diseño anterior, es valiosa y ahí pueden encontrar algunos elementos que le pueden servir de marco teórico. Sería interesante que si leen ese documento presten atención a la estética de los materiales, lean esa estética críticamente, porque son todos materiales producidos por la industria del juguete. Entonces, hay miradas del mundo, representaciones que están ausentes y otras que están presentes, y hay cuestiones de recorte de género que se podrían repensar. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte de ludotecas escolares. Eh, Vamos a seguir con la segunda parte, que es el problema del juego, el diseño de las ludotecas a partir del juego competitivo y cooperativo.